cerca de Él. Así es que esa ilustración de la Iglesia de Cristo, que tiene que ver con el matrimonio, pues van a ver que en esta mañana vamos a hablar del matrimonio, precisamente. ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto al matrimonio? Y qué bueno, la palabra matrimonio tiene mucho que decir, la misma palabra misma, Creo que todos entendéis que es muy obvio que tiene que ver esa unión para regeneración. Y llama la atención lo que el Señor quiere hacer. Y quisiera empezar mencionando realmente de que ese matrimonio debería ser caracterizado por una verdadera y total lealtad. Lealtad. Qué importante es. ¿Qué es tener lealtad a una persona? Pues la lealtad es la permanencia y apoyo constante a una persona, a una institución o a una religión, y significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como lo más importante en la vida, frente a cualquier dificultad que se presente. Demostrar lealtad es dar honor, gratitud y todas aquellas personas unidas por un compromiso, gratitud a todas aquellas personas unidas por un compromiso vinculante. Y qué importante es tenerlo en cuenta esto. A propósito, sinónimos de lealtad es fidelidad, sinónimos de lealtad es honradez, sinónimos de lealtad es esa veracidad que se manifiesta, la verdad constantemente, se comparte constantemente. El rey David, siendo perseguido por Saúl injustamente, en una ocasión llegó a decir, oye, yo he sido leal a ti y tú no estás entendiendo eso. Y dice en 1 Samuel 26:3, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y está diciendo, Dios ve cómo es tu corazón de justo delante de Dios y si eres leal o no. Dios le dijo a Samuel, en 1 Samuel 2:30, ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú piensas que la lealtad es algo para no prestarle atención, Dios dice, entonces te va a tener en poco en tu vida. Pero si tú eres leal y le honras, Él te va a honrar. Así que quisiera con este pensamiento llevaros al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando esa siguiente lección, por decirlo de alguna manera, del estudio que estamos haciendo de la carta o la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los Corintios. Y hoy nos trata el capítulo número 7 y estaremos viendo un poquito para sentar unas bases y estaremos tratando ese capítulo. Pero primero vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a glorificarte, a pensar y a sentir realmente como tu palabra nos dice, que pongamos los ojos en Cristo, que atendamos a sus palabras y que su Espíritu obre en nuestro corazón para que el Espíritu está dispuesto, pero la carne se resiste y es débil, Señor. Necesitamos que someter la carne al poder de tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esa epístola o esos primeros capítulos de la epístola, la primera epístola o primera carta a los Corintios y hemos llegado al capítulo número 6. Y lo que hemos estado viendo es que el apóstol Pablo ha estado tratando los pecados que habían en la congregación de Corinto. Y creo que todos os acordáis que en el capítulo número 1 dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, de que hay entre vosotros contiendas y pecados. Y tiene que tratar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6
esos problemas que hay entre ellos que le han contado. Pero en el capítulo número 7, él dice, pero he recibido una carta de vosotros en la que me hacéis preguntas concretas de problemas concretos de los que vamos a estar tratando. Y desde el 7 hasta el 16 es la respuesta a esa carta que ha sido enviada desde Corinto a Pablo. Estaba en ese momento en Éfeso, que allí se tiró más de 2 años, y entonces había una correspondencia constantemente de esa iglesia joven y que había iniciado haciendo preguntas, ¿y qué vamos a hacer en esta situación? Y en la sociedad en que vivimos, esa permisividad que hay, y uno de los temas es el matrimonio. Era muy triste lo que era el matrimonio en el tiempo de Pablo en Corinto y realmente en todo ese imperio grecorromano. Muy triste como era la vista, el matrimonio realmente. Y estaremos viendo esos problemas un poco más adelante, pero quisiera continuar con vosotros. Ahora el apóstol Pablo se ocupa de las preguntas que le han hecho en la carta y vemos muchos tipos de preguntas. Por ejemplo, le preguntan sobre el matrimonio en el capítulo 7, le preguntan sobre alimentos que han sido ofrecidos a ídolos en el capítulo 8, le preguntan sobre el orden que debe haber en la iglesia, cómo se hace, y en el capítulo 11 le preguntan sobre los dones espirituales, en el capítulo 12 y 14, ¿qué pasa con los dones? ¿Quién es más y quién es menos? Si tú tienes un don, si yo tengo otro, y lo estaremos tratando. Le preguntan sobre la madurez cristiana, en el capítulo 10 y el capítulo 13. Y le preguntan también sobre la resurrección. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Y si Cristo no ha venido, y él les tiene que enseñar el capítulo 15 sobre la resurrección. Y les preguntan incluso sobre la mayordomía cristiana. ¿Cómo vamos a administrar nuestras finanzas? ¿Cómo vamos a administrar nuestro tiempo? ¿De qué manera nos vamos a involucrar? Y en el capítulo 16, él les responde. Pero hoy, el capítulo 7 tiene que ver sobre el matrimonio. Así que si diéramos realmente a toda la carta a los corintios un título, pues sin duda sería Sabios en Cristo. Y ese sería el título de toda la epístola. ¿Cómo ser sabios en Cristo? Administrar bien la palabra de Dios, administrar bien nuestra mente, administrar bien nuestro tiempo, administrar bien nuestras finanzas, administrar bien las cosas en la iglesia. Pero hoy quisiera titularlo en el capítulo 7, Sabios en el matrimonio. Sabios en el matrimonio. ¿Tú sabes que el Señor quiere que seamos sabios en el matrimonio? Ambos, esposo y esposa, sabios. Y de hecho, Pedro, en primera de Pedro 3:7, él dice, maridos, sed sabios con vuestras mujeres. Y sabio no es astuto o perpicaz o uno que... No. Sabio es a las cosas correctas, basándote en la sabiduría de lo alto. Totalmente. Así que, si bien es verdad que en este capítulo no trata realmente una teología sistemática sobre el matrimonio, algo completo sobre el matrimonio, está tratando un problema o unos problemas o unas formas de que la sociedad ha influenciado en los creyentes corintios. Es que el mundo lo hace y nosotros ¿qué hacemos? Es que ellos... Y en la iglesia podemos, por eso en el capítulo 6 o 5, ha tenido que corregir que un hombre estaba viviendo con su madrastra, y digo conviviendo, por supuesto, cohabitando, mejor dicho sería la palabra. Triste, fatal. Entonces tenía que corregir algunos de esas malas. Los corintios del mundo lo hacían. Da igual lo que hace el mundo para los cristianos, pues tenemos una palabra de Dios. Así que por eso es necesario considerar lo que el resto de la Biblia nos dice acerca de este tema tan importante. Y digo tan importante porque desde el mismo principio de la creación, Dios dio al matrimonio ese lugar especial. Así que el único motivo
para el matrimonio debería ser el amor. La única razón para celebrar un matrimonio debería ser, según la palabra de Dios, el amor de Dios. Ese agape que vamos a ver en un momento. No amor solo fileo o no amor solo eros, que estamos viendo tristemente hoy en día, muy a menudo. Y Pablo tiene que corregir esa falsa forma de pensar y de ver. Así que agape es realmente una demostración de afecto y benevolencia, entrega sin reservas, dándose y entregándose el uno al otro en todos los sentidos. Y vamos a verlo en un momento. Dios instituyó el santo estado, y lo recalco, santo estado del matrimonio desde el principio de la creación. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios le da un soplo de vida y el hombre llega a ser un ser viviente. Dios hace que él se sienta sienta realmente la necesidad de una compañera. Dice la palabra de Dios que pasa delante de él todos los animales y no había ayuda idónea, ni siquiera un perrito. Bueno, así que no había ayuda idónea. Y Dios lo hace y lo ve. Y le dice, oye, el hombre ve que todos los animales tienen una pareja. Uno que es igual, pero diferente. Mira, el elefante y la elefanta. Anda, son iguales pero diferentes. Y Dios sabe, realmente. Además, uno es macho y otro es hembra. Y cuando Dios crea a la mujer del costado de Adán, Adán dice, esto es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, mujeres, para el próximo sábado, Isá. No sé pronunciarlo en hebreo, pero Isá. Porque de Ish es tomada. Isá, palabra traducida al castellano sería varona. Porque del varón ha sido tomada. Y qué bueno. Así que, y el mismo Adán dice, por tanto, algunos piensan que esto lo dijo Dios. No, Adán dijo, por tanto, delante de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que eso es en el principio y Dios lo bendijo y dijo que era bueno en gran manera. No solamente bueno, y para Dios bueno ya es suficiente si Él dice que es bueno, pero dice en gran manera. Dios, la primera institución que instituyó en esta tierra fue el matrimonio. El matrimonio. Así que una de las cosas que hace, una característica común que tenían ambos, es que los dos eran creyentes del único Dios verdadero. Dice que Dios bajaba y caminaba con ellos y hablaba con ellos. Y Dios les había dado instrucciones. Y eso es muy importante entender, hermanos, matrimonios, hay instrucciones. Dios tiene instrucciones, escucha, las instrucciones son infalibles para un buen matrimonio. Y están dadas por el Dios infalible, por el Dios eterno, por el Dios omnisciente que todo lo sabe, por el Dios omnipotente que todo lo puede. Así que sus instrucciones tienen que ser atendidas y entendidas porque Dios quiere que verdaderamente quiere bendecirnos, quiere bendecir nuestro matrimonio. Así que hay que prestarle atención. Pero ¿sabes una cosa? En un momento en que ellos, escucha esto, en un momento en que ellos no estaban juntos, vemos algo que
ocurrió muy triste. Eva estaba sola y Eva es tentada y ella trae esa tentación o cae en esa tentación y peca y rompe realmente ese único mandamiento que Dios les había dado. Estoy leyendo porque no quiero añadir palabras mías, quiero estar lo más cerca de lo que la Biblia dice, ni a la derecha ni a la izquierda. Rompe lo que Dios le había dado. Dios le había dicho, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella come y después le da a su marido para que él también coma. Ahí surge, escuchen, hermanos, ahí surge el primer pecado y la primera discusión matrimonial. Con el primer pecado, la primera discusión matrimonial. ¿Sabéis una cosa? Satanás lo sabe. No estaba todavía escrito Eclesiastés, pero Satanás lo sabe. Ellos unidos van a estar muy fuertes. Si están separados, ahí está. ¿No habéis oído ese lema de un emperador romano? Divide y vencerás. Si divides el matrimonio, se debilita el matrimonio. ¡Qué triste! Así es. Eclesiastés dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En el mismo Eclesiastés, capítulo 4, que dice, y si uno prevaleciere, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vaya, dos. Pero si son creyentes, ¿sabes lo que pasa? 3. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es la obra de Cristo en medio, uniendo al matrimonio. Por eso siempre digo y siempre enfatizo, marido, cuanto más cerca estés y cuanto más pongas primero a Cristo en tu vida, más amarás a tu esposa. Y más cerca estarás de ella. Esposa, cuanto más honres a Cristo y cuanto más estés obedeciendo a Cristo, más amarás a tu esposo y más cerca estarás de tu esposa. No, Señor, no me hace falta nada más que un ratito el domingo por la mañana y el resto no me hace falta. Y dicen, bueno, puede ser que eso afecte tu vida social, tu vida emocional, tu vida física y finalmente tu vida espiritual. Qué triste. Pero así es, muchas veces. Así que ya hemos visto, empezando con el primer pecado, la primera discusión. Ellos se esconden de la presencia de Dios y Dios los busca y el hombre le dice, me escondí porque tuve miedo. Y Dios le dice, ¿miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces Adán, en lugar de decir, sí, Señor, he pecado y he hecho mal. No. Yo te fallé, Señor. No. Ella. ¿Cómo que ella? Escucha, ni siquiera tuvo solamente señalarle a ella. Dice, tú. ¿Os dais cuenta? La mujer que tú me diste, ella me ha hecho pecar. ¿Cómo puede ser el corazón tan desagradecido? ¿Cómo puede ser el corazón, nuestros corazones? No digas el corazón. ¿Cómo puede ser que nuestros corazones no estén verdaderamente diciendo, Señor, honestamente he fallado? Es culpa mía y tengo que asumir mi responsabilidad. Dios hubiera obrado maravillosamente, pero no hubo. No vemos realmente, sí, vemos que cuando vemos las consecuencias del pecado, entonces decimos, sí, qué lástima lo que hemos perdido. No apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Tristemente. Tristemente así es. ¿Tienes una relación con el Señor? Apréciala, consérvala, refuérzala, acércate más al Señor. Pero cuando la pierdes, entonces,
Qué lástima, mis mejores tiempos fueron aquellos que, y lo he escuchado varias veces, aquellos que yo iba a los jóvenes y escuchaba la palabra de Dios y cómo sentía mi corazón, pero luego ya me busqué una novia no creyente, me casé, viví, qué desastre, estoy divorciado, ¿qué voy a hacer? Vaya. Así es, cuando uno dice no a Dios, va en un tobogán untado con grasa y su final, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Así es. Así que él le dice, la mujer que tú me diste, ella fue la que tuvo la culpa, y tú. Casi como decir, Señor, tú tienes la culpa porque tú me la diste. Y a partir de ese momento, lo que Dios había creado bueno, en gran manera, empieza a degradarse en el matrimonio. Los matrimonios que desde entonces se han roto. A pesar de eso, los hijos de Dios comprendieron y entendieron y seguían formando hogares, uniéndose en santo matrimonio. Un hombre con una mujer. Y eso daban a entender que lo que Dios había instituido seguía en vigor. Y a través de las familias ellos anhelaban, los hijos de Dios anhelaban que vendría el Mesías. Por eso es que las mujeres desde ahí, desde Génesis, siempre querían casarse y tener hijos para traer la simiente de Adán, que Dios había prometido en Génesis 3:15. Simiente de Adán, después simiente de Abraham, después simiente de David, esperando que viniera ese Mesías, el Salvador, el Redentor, que les salvaría. Dice en Mateo 19, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así lo expresa Dios. Y Jesucristo lo corrobora y lo remarca. Ahora, qué importante es tener esto en cuenta y verlo. En el capítulo 10 de Marcos también aparece, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, y vuelvo a repetir, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así. En Génesis vemos que el Señor había dicho, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, puedo ver la sonrisa de oreja a oreja de Adán. Esta es, y qué bueno, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quisiera, en los pocos minutos que nos quedan, remarcar realmente de una doctrina sobre el matrimonio que nos enseña Efesios capítulo número 5. Esto vamos a acabar. Efesios capítulo número 5. El Señor quiere dejar claro para toda la historia del Antiguo Testamento e incluso la historia que viene después de que fue escrito el Nuevo Testamento, marcar realmente cómo debe ser esa relación siempre. Si alguien lo había malinterpretado en el Antiguo Testamento, que no hay lugar para malinterpretar, deja claro ahí que los dos son iguales delante de Dios, el hombre y la mujer. Así es. Y por eso empieza el texto que viene a dar esa comparativa, porque es doctrina,
entre la relación de Cristo con su iglesia, con lo que es visible, la relación del esposo con su esposa, lo empieza con el versículo número 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y tú dices, espera, ¿esto qué quiero decir? No, lo que continúa está diciendo. La palabra someterse aquí es la misma que en el siguiente versículo dice, las casadas estén sujetas. Ese sujeto y someteos es exactamente la misma palabra. ¿Y qué quiere decir? Escucha, apoya y decidid juntos, realmente. Así que leo este texto y luego vamos a ver realmente una comparativa de Cristo con su iglesia, el esposo con su esposa. Y vamos a ver que lo que Dios ha instituido como matrimonio aquí en la tierra debería siempre reflejar lo que es la relación de Cristo con su esposa. Por eso, para Dios sí que es muy importante el matrimonio según la institución de Dios. Mejor dicho, el santo matrimonio, que Dios así lo llama. Dios así lo quiere. Dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cristo en relación con su iglesia. Cristo vino para servir a su iglesia. Cristo vino para sacrificarse por su iglesia. Cristo está sosteniendo a su iglesia. Así que, teniendo esto en mente de la obra de Cristo, recordar estas palabras, imitar a Cristo. Dejar que Cristo viva en vosotros. Decirle no a la carne, nígate a ti mismo y entrégate en los brazos de Él. Y Él te va a hacer que estas cosas que parecen difíciles para la carne sean posibles por la obra del Espíritu de Dios en tu vida. En primer lugar, quisiera manifestar que el esposo debe servir a su esposa. El esposo sirve a la esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Así es, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, el esposo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marido, ¿estás imitando a Cristo? Estás en casa para servir. ¡Oh! Pensaba que era al revés. Sí, es verdad, los corintios también pensaban que eran al revés. Y los corintios tenían que ser corregidos, por supuesto. Juan 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos
a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Veis que en el matrimonio entra esos dos grandes mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Tu prójimo es la más próxima que tiene, realmente, el esposo o la esposa. Así es. Pero mira, el esposo sirve a la esposa. ¿Pero qué hace la esposa? La esposa se somete voluntariamente al esposo. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Onda. Claro, si Él me sirve, ¿cómo no voy a estar dispuesta a verle, a ayudarle y a sujetarme a Él? Porque lo que quiere es lo mejor para los dos. Ojalá que fuera una realidad en cada hogar. En ninguna parte de la Escritura, y escucha esto, marido, en ninguna parte de la Escritura dice que el esposo debe someter a la esposa. Yo pensaba que si se somete, la tengo yo que hacer someter. Eso pensaban algunos, que no habían leído nunca la Biblia, la palabra de Dios, la única verdad. Así es. En ningún sitio dice que debe el esposo hacer someter a la esposa, sino que ella voluntariamente puede y debe hacerlo, así como la iglesia se debe someter a Cristo. Así es. Así es. Segunda cosa que vemos aquí, el esposo se sacrifica por la esposa. ¿Cómo? Sí, se sacrifica. Yo pensaba que era ella. Tiene un niño, tiene que hacer la casa, tiene que ir a trabajar y me hace falta ahorrar para comprarme un coche. No. El esposo se sacrifica por la esposa. Dice la palabra de Dios, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Está suficiente claro? Se entregó. Entrégate. Cuerpo, alma y espíritu. Entregar. Así es. ¿Y la esposa qué? Claro, la esposa entonces, nos dice el texto, y es, la esposa se santifica y purifica para el esposo por la obra de Cristo en su vida. Y dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pedro también escribe, y cada uno de los apóstoles, a los matrimonios, y en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo número 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y entonces les dice ahí que se vea el ornato, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y qué bueno. Como Sara decía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos, y no deja a los maridos hacer, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Bien, hemos visto que el esposo sirve, a cambio la esposa se somete. Hemos visto que el esposo se sacrifica y en el otro lado la esposa se santifica. Y ahora vamos a ver que el esposo vive dando sustento a la esposa. ¿Vale? Y ese sustento, sí, yo traigo el sueldo. No, sustento físico, emocional y espiritual. Realmente.
La esposa viene dando ese sustento a la esposa como Cristo a la iglesia. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora veo. Cristo está sustentando a su iglesia, está intercediendo por su iglesia, está obrando en medio de su iglesia. ¿Y yo tengo que hacerlo con mi esposa? Sí, por supuesto. Si quieres la bendición de Dios, Dios dice, atiende a mi palabra. No va a ser fácil, pero estate en ello, esfuérzate en todos los sentidos. Ahora, marido, el marido debe cumplir con su mujer. Y este sustento tiene que ver con proveer, con proteger y con pastorear en tu casa. Qué bueno es cuando ese marido dice, sí, eres el sustento que yo necesito en mi vida. Ahora, en el otro lado, ¿qué hace la esposa? Él sustenta y ella ¿qué hace? Las esposas viven dando ese soporte realmente a la obra que Dios ha dado al matrimonio. ¿Y qué es ese soporte? La esposa es ayuda idónea. Ayuda idónea, por supuesto. Es esa ayuda idónea que completa verdaderamente esa sola carne que debe ser en el matrimonio. Una sola carne. Sin la esposa y sin la intervención de esa ayuda idónea no está completo. No está completo. Estar completa tiene que ver con que ella apoya también físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Ella es una compañera, una colaboradora, una coheredera de la gracia de la vida. Así nos dice la palabra de Dios. Así que qué bueno que la esposa se entrega confiadamente en el amor de su esposo. Y qué bonito es ver esta obra que Dios hace. Como os decía antes, ese agape, esa demostración de afecto y benevolencia que se demuestra con una entrega sin reservas. Eso es verdaderamente amor, dar sin reservas. Así es lo que Cristo hizo por nosotros. Colosenses, pues ya termino, y él da un texto que es muy bonito, dice, las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:18. ¿Ves como marido? ¿Eres muy arisco? ¿Eres muy... eso no me ha gustado? Tranquilo, tranquilo. No seas áspero con tu esposa. Muéstrale amor, muéstrale cariño, benevolencia, constantemente. A las mujeres también le dice que estén sujetas, porque eso conviene delante del Señor. Y luego dice en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esposa, ¿amas a tu esposo como si fuera el mismo Señor que entregó su vida por ti? Esposo, ¿estás dispuesto a demostrarle a tu mujer que Cristo vive en ti? ¿Estás dispuesto a imitar a Cristo en todo momento? Por eso en Colosenses 3:16 dice, necesitáis esto. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos en el matrimonio y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, en el matrimonio, cantando. ¿Cuántas veces has cantado un himno con tu esposo? Cantando en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor añada su bendición a su palabra. Quería poner un firme cimiento. Ahora estaremos contestando en el capítulo 7 a esas preguntas que tenían sobre temas concretos, temas específicos en cuanto al matrimonio. El domingo que viene continuaremos estudiando este capítulo 7
y veremos realmente que el tema del matrimonio también tiene matices que se deben de sujetar a esta base, que hay que ponerlo. Porque saldrán otras formas de pensar, otras formas de hacer, otras formas de convivir, y Dios dice, vamos a poner primero la base y ahora veremos cada una de las situaciones concretas de cada hogar. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que... alto y